El flete nocturno. La carretera federal hacia Ciudad de México siempre ha sido mi refugio y mi condena. Llevo 15 años manejando estas rutas que serpentean entre montañas y pueblos olvidados, transportando mercancía que nadie más quiere mover en la oscuridad. Mi nombre es Ramón Delgado, tengo 42 años y esta noche acepté el trabajo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el miedo. El sol se había ocultado detrás de la Sierra Madre cuando llegué al depósito de carga en las afueras de Querétaro. Era uno de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo. Paredes de ladrillo despintadas, faroles que parpadeaban con luz amarillenta y el olor persistente a diésel mezclado con algo más antiguo, más orgánico, como tierra mojada después de una tormenta. El aire estaba denso esa noche, cargado con la humedad que presagia lluvia, pero que nunca llega, suspendida eternamente en esa tensión incómoda que hace que la piel se erice sin razón aparente. Don Esteban me esperaba junto al portón principal, su silueta encorvada recortada contra la luz mortecina de su oficina. Es un hombre que debe rondar los 70 años, con ese tipo de rostro que parece tallado en madera vieja, cada arruga una historia que prefiere no contar. Sus ojos, hundidos bajo cejas pobladas y grises, me observaron con una mezcla de alivio y algo que no pude identificar entonces. Ahora sé que era culpa. Ramón, gracias por venir tan rápido. Su voz sonaba rasposa, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin usarla. Necesito que muevas esta carga esta noche. El cliente está desesperado. Me extendió un sobre manila grueso. Lo abrí y conté el dinero rápidamente bajo la luz. 50,000 pesos. El triple de lo que normalmente cobro por un flete nocturno a la capital. Mis dedos se detuvieron sobre los billetes, sintiendo su textura áspera, nueva. Dinero recién impreso. Dinero que huele a urgencia. ¿Qué estoy moviendo?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Don Esteban desvió la mirada hacia el fondo del depósito, donde un camión Kenworth de modelo antiguo, tal vez de los años 80, descansaba bajo una lona verde militar. Incluso desde esa distancia, algo en ese vehículo me resultó perturbador. No era su antigüedad ni su estado de conservación, era algo más sutil, como si el aire alrededor del camión fuera más denso, más pesado. Herramientas agrícolas antiguas, piezas de maquinaria, dijo, pero sus palabras sonaban huecas. Cosas que el cliente colecciona. Nada peligroso, nada ilegal. Entonces, ¿por qué tanto dinero? Se frotó las manos, un gesto nervioso que no le había visto antes en todos los años que llevábamos trabajando juntos. Don Esteban siempre había sido un hombre de piedra, imperturbable como los cerros que rodean Querétaro. Verlo así, inquieto como animal enjaulado, despertó algo primitivo en mi interior. Ese instinto que nos dice cuando algo está fundamentalmente mal. Porque necesito que llegue antes del amanecer, sin paradas, sin descansos. Directo a la Ciudad de México. Hizo una pausa. Sus ojos finalmente encontraron los míos. Y porque los otros 3 choferes que contraté se regresaron antes de llegar. El silencio que siguió fue denso, palpable. Podía escuchar el zumbido de los mosquitos alrededor de los faroles, el goteo lento de agua en algún lugar del depósito, mi propia respiración, que de repente se sentía demasiado ruidosa. ¿Se regresaron? ¿Por qué? Don Esteban no respondió de inmediato. Se dio la vuelta y caminó hacia su oficina, sus pasos resonando en el concreto agrietado. Lo seguí, sintiendo cómo el peso del sobre manila en mi mano de repente parecía más pesado, como si el dinero mismo tuviera una gravedad propia que tiraba de mí hacia abajo. Su oficina era un caos organizado de papeles viejos, calendarios atrasados y fotografías descoloridas de camiones que ya no existen. Se dejó caer en su silla con un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su ser, desde un lugar donde guardamos los secretos que nos avergüenzan. Dijeron que escucharon cosas, comenzó,
su voz apenas un susurro. Ruidos viniendo desde la caja de carga, golpes, rasguños, como si algo o alguien estuviera adentro. Mi estómago se contrajo. Pensé en mi hija, en sus ojos brillantes cuando le había prometido que este sería mi último año en la carretera, que ahorraría suficiente para abrir ese pequeño taller mecánico con el que siempre he soñado. 50,000 pesos era una cantidad significativa. Me acercaba al final de mi meta, pero ¿a qué precio? Es un camión viejo, dije, más para convencerme a mí mismo. Los metales se expanden y contraen con el calor y el frío. Hace ruidos. Todos los camiones viejos los hacen. Don Esteban asintió lentamente, pero sus ojos me decían que no creía sus propias palabras y que yo tampoco debería creerlas. Eso pensé yo también. Por eso le pedí a Sergio que lo revisara de arriba abajo. Dijo que está en perfectas condiciones mecánicas. Motor impecable, transmisión suave, llantas nuevas. Ese camión está mejor que muchos modelos nuevos. Entonces no hay problema. Sergio también dijo otra cosa. Don Esteban se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio lleno de papeles. Dijo que cuando abrió la caja de carga para revisarla, sintió que había alguien observándolo. Pero la caja estaba vacía, excepto por las cajas de la mercancía, todas selladas, todas intactas. Sergio lleva 20 años arreglando camiones. No es un hombre que se asusta fácilmente. El reloj en la pared marcaba las 8:30 de la noche. Si salía ahora, llegaría a la Ciudad de México alrededor de las 2 de la madrugada, tal vez 3, si encontraba tráfico en los últimos kilómetros. 4 horas en carretera. 4 horas solo con lo que fuera que habitara ese camión. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi hija. Papá, recuerda que mañana tengo mi presentación de danza. Prometiste que estarías ahí. Adjuntó una foto de ella en su traje folclórico, sonriendo con esa alegría pura que solo los niños de 10 años pueden tener. Mi corazón se apretó. El dinero significaba estar más cerca de cumplir mi promesa. Significaba seguridad. Significaba futuro. «Dame las llaves», dije guardando el teléfono y el sobre manila en mi chaqueta. Don Esteban abrió un cajón de su escritorio y sacó un juego de llaves antiguas, colgadas de un llavero de cuero gastado. Cuando me las entregó, sus dedos temblaban ligeramente. «Hay algo más», dijo, y por su tono supe que esto era lo que realmente había estado esperando decirme. «Una mujer vino hace 3 días, una anciana que nunca había visto antes. Dijo que conocía al dueño anterior del camión. Dijo que ese camión que tiene historia». «¿Qué tipo de historia?» No quiso dar detalles, solo dijo que alguien vive dentro de ese camión, que siempre ha vivido ahí, que es parte del vehículo ahora, fundido con él de alguna manera que no pude entender. Pensé que estaba loca, pero la forma en que lo dijo, Ramón, la forma en que me miró, era como si estuviera advirtiéndome de algo terrible, algo inevitable. Las llaves pesaban en mi mano como plomo fundido. Podía sentir su temperatura, ligeramente más fría que el aire circundante, como si absorbieran el calor en lugar de retenerlo. «¿Y le creíste?» «No quiero creerle». Don Esteban se levantó y caminó hacia la ventana sucia que daba al depósito. «Pero hay algo en ese camión que no está bien. Los animales lo saben. ¿Has notado cómo no hay perros alrededor? Ni gatos callejeros, ni siquiera ratas. Es como si supieran que deben mantenerse alejados». Ahora que lo mencionaba, tenía razón. El depósito siempre había estado lleno de perros atos que don Esteban alimentaba con sobras de su comida. Esta noche, el silencio era absoluto. Solo el viento, susurrando entre los edificios abandonados cercanos, llevando consigo el olor a tierra seca y algo más. Algo que mi cerebro no podía identificar, pero que mi cuerpo reconocía como señal de peligro. ¿Dónde está la anciana ahora? Quisiera hablar con ella. Se fue después de hablar conmigo. No dejó nombre ni información de contacto.
Solo dijo que si alguien finalmente aceptaba el flete, debía decirle esto: no mires hacia atrás. No importa lo que escuches, no mires hacia atrás. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, comenzando en la base de mi cuello y extendiéndose como dedos helados hasta mi coxis. Era el tipo de advertencia que encuentras en cuentos antiguos, en leyendas que se susurran alrededor de fogatas cuando el mundo se siente demasiado grande y oscuro. «Es solo un camión», dije, pero mi voz sonaba poco convincente incluso para mis propios oídos. «Es solo un camión», repitió don Esteban, pero ninguno de los dos creíamos nuestras propias palabras. Salí de la oficina con las llaves apretadas en mi puño. El aire nocturno me golpeó con su humedad característica, pegajosa y densa, como si estuviera caminando a través de una cortina invisible. Mis botas resonaban en el concreto mientras me acercaba al Kenworth. La lona verde militar que lo cubría se movía ligeramente con la brisa, creando un sonido sibilante que parecía casi vivo, casi consciente. Cuando llegué junto al camión, me detuve. Podía sentir su presencia de una manera que no puedo explicar racionalmente. Era como estar junto a algo que está dormido, pero que podría despertar en cualquier momento. El metal de su carrocería, pintado de un azul oscuro que casi parecía negro bajo la luz tenue, tenía un brillo extraño, como si estuviera cubierto por una película de aceite o sudor. Extendí la mano y toqué la puerta del conductor. El metal estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar considerando el calor del día que acababa de terminar. Era una frialdad que penetraba la piel, que se sentía en los huesos. Retiré la mano rápidamente, frotándola contra mi pantalón como si pudiera eliminar esa sensación de contacto con algo antinatural. Las llaves tintinearon cuando las inserté en la cerradura. El sonido resonó en el silencio del depósito, demasiado fuerte, demasiado agudo. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando la cabina del conductor. El interior olía a plástico viejo, a aceite de motor y a algo más, algo orgánico y vagamente desagradable, como fruta olvidada comenzando a pudrirse. Me subí al asiento del conductor. El tapizado de vinilo estaba agrietado en varios lugares, revelando la espuma amarillenta debajo. El volante era enorme, de esos modelos antiguos, sin asistencia hidráulica, cubierto con una funda de piel sintética gastada por millones de manos que lo habían sostenido antes que yo. El tablero era analógico, con agujas y medidores circulares que brillaban débilmente con luz verde fosforescente. Giré la llave. El motor rugió a la vida con un sonido profundo y poderoso que hizo vibrar toda la cabina. Las agujas del tablero saltaron a sus posiciones, todas indicando niveles normales. El camión estaba en perfectas condiciones, tal como don Esteban había dicho, pero había algo en el sonido del motor, un ritmo irregular apenas perceptible, como un corazón que latiera con un compás ligeramente desincronizado. Sergio apareció desde el taller, limpiándose las manos grasientas en un trapo rojo. Era un hombre corpulento, de casi 2 metros de altura, con brazos del grosor de mis piernas y una barba negra que le cubría la mitad inferior del rostro. Había peleado en peleas clandestinas en su juventud, había sobrevivido a un accidente de moto que debería haberlo matado y nunca lo había visto nervioso. Hasta ahora. Se acercó a mi ventana, sus ojos evitando mirar directamente al camión, como si este fuera un animal salvaje que pudiera atacar si se sentía observado. «Ramón, ¿estás seguro de esto?» Su voz profunda sonaba tensa. «Hay algo mal con este camión. No puedo explicarlo técnicamente, todo está en orden, pero mi instinto me dice que algo está muy mal. Necesito el dinero, Sergio. Es mucho dinero. No hay cantidad de dinero que valga la paz mental». Se acercó más, bajando la voz. Cuando abrí la caja de carga para revisarla, juré que escuché respiración. No el viento, no el metal expandiéndose, respiración humana, lenta,
profunda, como alguien dormido. Pero no había nadie ahí. Busqué en cada rincón, moví todas las cajas. Nada. Pero la respiración continuaba. Su confesión me heló la sangre. Sergio no era un hombre que inventara historias. No era un hombre que dejara que su imaginación corriera libre. Era práctico, directo. Alguien que confiaba solo en lo que podía tocar y ver con sus propios ojos. ¿Le dijiste esto a don Esteban? Le dije que el camión estaba en perfectas condiciones. No mencioné lo otro porque me daba vergüenza. Pensé que tal vez estaba cansado, que mi mente me jugaba trucos. Pero ahora, viéndote subir a ese camión, siento que debo advertirte. Aprecio tu preocupación, de verdad, dije ajustando los espejos retrovisores. Pero voy a estar bien, es solo un flete más. Sergio dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza lentamente. Si algo pasa, cualquier cosa, detente y llámanos. No intentes ser valiente. No con esto. Asentí, aunque ambos sabíamos que si algo pasaba en medio de la carretera, en esos tramos solitarios donde no hay señal de teléfono y los poblados están separados por kilómetros de oscuridad, estar solo sería mi única opción. Don Esteban abrió el portón principal del depósito. Las ruedas de metal chirriaron contra sus rieles oxidados, el sonido resonando en la noche como un lamento. Más allá del portón, la carretera se extendía como una serpiente negra bajo la luz escasa de una luna menguante. Las montañas se elevaban a ambos lados, siluetas oscuras contra un cielo apenas menos oscuro, salpicado de estrellas que parecían demasiado distantes, demasiado indiferentes al drama humano que se desarrollaba abajo. Puse el camión en primera. Las marchas entraban suavemente, con esa precisión que solo los vehículos bien mantenidos tienen. Avancé lentamente hacia el portón, sintiendo el peso de la carga en la parte trasera, ese cambio sutil en el equilibrio del vehículo que todo conductor profesional puede detectar. Pero había algo más, un peso que no era físico sino psicológico. Como si cada metro que avanzara me alejara de la seguridad y me acercara a algo de lo que debería estar huyendo. Pasé junto a don Esteban. Nos miramos por última vez. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo. Miedo real, visceral, el tipo de miedo que los hombres de su generación rara vez permiten que otros vean. Levantó una mano en un gesto de despedida que parecía más una bendición, o tal vez un perdón anticipado por haberme enviado a este trabajo. El portón se cerró detrás de mí con un estruendo metálico final. Ahora estaba en la carretera, con nada más que la noche por delante y lo que fuera que habitara la caja de carga detrás de mí. La primera media hora fue casi normal. La carretera federal estaba sorprendentemente vacía para ser un martes por la noche. Normalmente encontraría otros camiones, autobuses de pasajeros, algunos autos particulares atreviéndose a viajar de noche. Pero esta noche la carretera parecía mía exclusivamente. Las líneas blancas del pavimento desfilaban bajo mis llantas en un ritmo hipnótico, iluminadas brevemente por mis faros antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. La radio solo captaba estática. Giré el dial lentamente, buscando alguna estación, cualquier voz humana que rompiera el silencio que comenzaba a sentirse opresivo. Nada. Solo ese siseo blanco que parece contener todos los sonidos del universo mezclados en un caos incomprensible. Intenté conectar mi teléfono al sistema de audio, pero el Bluetooth del viejo camión, si es que alguna vez tuvo uno, no funcionaba. Mi teléfono mostraba 2 barras de señal que parpadeaban intermitentemente, amenazando con desaparecer en cualquier momento. Entonces, alrededor del kilómetro 40, escuché el primer ruido. Fue sutil al principio, apenas audible sobre el rugido del motor. Un rasguño, como uñas sobre metal, venía de atrás, de la caja de carga.
Me tensé en mi asiento, mis manos apretando el volante con más fuerza. Podía sentir el vinilo agrietado presionando contra mis palmas sudorosas. «Es solo el metal», me dije. «Expansión térmica. Los camiones viejos hacen ruido». Pero el sonido continuó, más persistente ahora. No era aleatorio. Había un patrón en él, un ritmo. 3 rasguños cortos. Pausa. 3 rasguños largos. Pausa. 3 rasguños cortos. Como código Morse. SOS. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré por el espejo retrovisor hacia la parte trasera del camión. Pero por supuesto no podía ver nada. Solo la oscuridad de la caja de carga cerrada, iluminada tenuemente por las luces traseras rojas que proyectaban un resplandor fantasmal sobre el pavimento detrás de mí. El rasguño se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue de alguna manera peor. Es extraño cómo el silencio puede ser más aterrador que el ruido, cómo la ausencia de sonido puede llenarse de todas nuestras peores imaginaciones. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en la cabina cerrada. Cada inhalación un recordatorio de que estaba solo, terriblemente solo, en este trozo de metal y vidrio avanzando a través de la noche. Pasé por el pueblo de San Juan del Río sin detenerme. Las luces del poblado brillaban a mi izquierda como una isla de civilización en un océano de oscuridad. Por un momento consideré detenerme, entrar a alguna gasolinera o tienda de conveniencia, estar rodeado de gente normal haciendo cosas normales. Pero don Esteban había sido claro, sin paradas. Y además, ¿qué les diría? ¿Que escuché rasguños viniendo de mi carga? La carretera comenzó a elevarse, serpenteando hacia las montañas. Los faros del camión cortaban la oscuridad como cuchillos, revelando rocas grises y vegetación seca a los lados del camino. La temperatura había bajado considerablemente. Podía ver mi aliento condensándose en el aire frío que se filtraba por las rendijas del viejo camión. Encendí la calefacción, pero el aire que salió de las rejillas olía a humedad y moho, como si estuviera respirando el aliento de algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Fue entonces cuando escuché la voz. No era fuerte. De hecho, era apenas un susurro, tan suave que al principio pensé que era solo el viento filtrándose por alguna grieta. Pero las palabras eran claras, demasiado claras para ser confundidas con el viento o con mi imaginación. Ramón, mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre. Mis manos se congelaron en el volante. El camión se desvió ligeramente hacia el carril contrario antes de que pudiera corregir el rumbo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, en mis sienes, en la punta de mis dedos. «Ramón, detente». La voz venía de atrás, desde la pared que separaba la cabina de la caja de carga. Era una voz de mujer, anciana, quebrada por la edad y por algo más, algo que sonaba como dolor o desesperación acumulada durante décadas. Recordé las palabras de la anciana del depósito. No mires hacia atrás, no importa lo que escuches, no mires hacia atrás. Mantuve mis ojos fijos en la carretera. Las líneas blancas continuaban desfilando bajo mis llantas. El motor rugía con su ritmo constante, pero ligeramente irregular. Todo era normal. Todo menos la voz que ahora hablaba más fuerte, más insistente. «Ramón, por favor, detente. Tengo frío. Tengo mucho frío». Mi respiración se había vuelto superficial, rápida. Podía sentir el sudor bajando por mi espalda a pesar del frío de la noche. La lógica me decía que esto era imposible. La caja de carga estaba sellada. Sergio la había revisado. Estaba vacía excepto por las cajas de mercancía. No había nadie ahí. No podía haber nadie ahí. Pero la voz continuaba. «Hace tanto frío aquí atrás, Ramón. No puedes detenerte solo un momento. Solo necesito que abras la puerta. Solo un momento». Mis ojos se desviaron involuntariamente hacia el espejo retrovisor. En la oscuridad de la caja de carga,
juré ver algo moviéndose. Una sombra más oscura que las otras sombras deslizándose a lo largo de la pared metálica. Pero cuando parpadeé y miré nuevamente, no había nada, solo oscuridad. Sé que puedes escucharme, Ramón. Sé que sabes que estoy aquí. La carretera comenzó a descender ahora, entrando en un valle profundo entre dos montañas. Los árboles se cerraban a ambos lados, sus ramas extendidas como dedos esqueléticos tratando de alcanzar el camión. La niebla comenzó a aparecer, primero en jirones dispersos que flotaban como fantasmas sobre el pavimento, luego más densa, más consistente, envolviendo el camión en un manto blanco que reducía la visibilidad a apenas unos metros. Tuve que reducir la velocidad. Las luces del camión rebotaban en la niebla, creando un resplandor difuso que hacía difícil distinguir dónde terminaba la carretera y dónde comenzaba el arcén. El límite de velocidad era de 80 kilómetros por hora, pero ahora apenas podía mantener 40 sin sentir que en cualquier momento podría salirme del camino y precipitarme hacia el abismo que sabía que existía a mi derecha, aunque no podía verlo. La voz había cesado. La niebla amortiguaba todos los sonidos, creando una sensación de estar suspendido en algún lugar fuera del tiempo y del espacio. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, el rugido ahogado del motor. Nada más. Entonces, el camión comenzó a sacudirse. No era una vibración mecánica, era como si algo pesado se estuviera moviendo dentro de la caja de carga, desplazándose de un lado a otro con movimientos deliberados. El camión se balanceaba visiblemente, las suspensiones crujiendo bajo el peso que se desplazaba. Tuve que agarrar el volante con ambas manos para mantener el control, reduciendo aún más la velocidad hasta casi detenerse. «Por favor, Ramón». La voz había regresado, pero ahora sonaba diferente, más joven. Era la voz de una niña. «Tengo miedo. Está oscuro aquí. No puedo ver nada. ¿Dónde está mi mamá?» Mis manos temblaban en el volante. Esto no era real. No podía ser real. Pero el camión continuaba sacudiéndose, y la voz de la niña continuaba suplicando, y la niebla se había vuelto tan densa que apenas podía ver el frente del capó del camión. Recordé algo que mi abuelo me había contado cuando era niño, historias que él escuchó de su propio abuelo, historias sobre los caminos antiguos de México. Decía que algunos lugares retienen ecos del pasado, que ciertos sitios son como esponjas que absorben la violencia, el dolor, la muerte, y luego los liberan lentamente a través de los años, contaminando el presente con el pasado. Decía que los viajeros nocturnos a veces encuentran cosas que no deberían existir, presencias que habitan el espacio entre lo que es y lo que fue. Siempre pensé que eran solo cuentos, supersticiones de viejos. Pero ahora, en medio de esta niebla sobrenatural, con la voz de una niña muerta suplicando desde el interior de mi camión, no estaba tan seguro. La sacudida se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El camión se estabilizó. La voz de la niña se desvaneció en un sollozo distante que podría haber sido solo el viento. La niebla comenzó a dispersarse lentamente, revelando la carretera que continuaba serpenteando hacia abajo, hacia el valle. Aceleré gradualmente, ansioso por salir de ese lugar, de ese tramo de carretera que se sentía maldito. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué con una mano mientras mantenía la otra en el volante. Era un mensaje de don Esteban. «¿Cómo vas? ¿Todo bien?» Consideré responder. Consideré decirle que no, que nada estaba bien, que había voces y movimientos en la caja de carga, que este trabajo no valía ninguna cantidad de dinero. Pero mis dedos se quedaron congelados sobre la pantalla. ¿Qué podría hacer él desde Querétaro? ¿Y qué le diría exactamente? ¿Que estaba escuchando fantasmas? Guardé el teléfono sin responder. La carretera finalmente emergió del valle y comenzó a nivelarse.
A lo lejos podía ver las luces de Palmillas, un pequeño pueblo que marca aproximadamente el punto medio entre Querétaro y Ciudad de México. Miré el reloj del tablero, las 10:45. Había estado conduciendo durante 2 horas, pero se sentía como si hubieran pasado días. Las luces del pueblo se acercaban cuando escuché el golpe. No fue un rasguño esta vez. Fue un golpe fuerte, violento, como si alguien estuviera usando un martillo contra la pared metálica que separaba la cabina de la caja de carga. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada golpe hacía vibrar toda la estructura del camión, reverberando a través del metal como el latido de un corazón gigantesco. El cuarto golpe vino acompañado de un grito masculino, lleno de rabia y dolor, tan fuerte que me hizo saltar en mi asiento. «¡Detente! ¡Detente ahora!». La voz era diferente a las anteriores. Era profunda, autoritaria, cargada con una ira que parecía haber estado acumulándose durante décadas. Los golpes continuaban, cada uno más fuerte que el anterior, y podía ver cómo la pared metálica detrás de mí comenzaba a abultarse ligeramente con cada impacto. Pasé por Palmillas a toda velocidad, ignorando el límite de velocidad, ignorando el semáforo en rojo de la única intersección del pueblo. Algunas personas en la calle se voltearon para mirar el camión que pasaba como un trueno azul oscuro, pero no me importó. Solo quería alejarme, poner distancia entre mí y ese lugar donde las voces habían comenzado. Los golpes finalmente cesaron, el grito se desvaneció. Pero ahora podía escuchar algo nuevo. Pasos. Alguien estaba caminando dentro de la caja de carga. Pasos lentos, deliberados, de ida y vuelta, como un animal enjaulado midiendo los límites de su prisión. Miré el indicador de combustible, aún tenía medio tanque. Suficiente para llegar a Ciudad de México sin parar, suficiente para completar este trabajo maldito y nunca volver a aceptar un flete nocturno. La carretera continuaba extendiéndose ante mí, interminable. Las montañas habían dado paso a terreno más plano, aunque la oscuridad era igual de absoluta. La luna había desaparecido detrás de nubes espesas y la única iluminación provenía de mis faros y de las ocasionales luces de pueblos distantes que brillaban como constelaciones caídas a la tierra. Los pasos continuaban. Eran rítmicos ahora, casi hipnóticos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Podía imaginar a alguien caminando en círculos dentro de la caja de carga, contando sus pasos, esperando. Pero, ¿esperando qué? Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero la necesidad de escuchar una voz humana normal, de conectarme aunque fuera brevemente con el mundo real, era demasiado fuerte. «Bueno», solo estática al principio, luego a través de la interferencia una voz, la misma voz de anciana que había escuchado antes. «Ramón, estás acercándote. Puedo sentirlo. Estamos llegando a casa. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Ya sabes quién soy. Me has estado llevando toda la noche, yo y los demás. Todos queremos ir a casa, Ramón. Todos queremos descansar finalmente. No hay nadie en la caja de carga. Está vacía. Solo hay mercancía, una risa, baja, amarga, llena de tristeza. ¿Eso es lo que te dijeron? ¿Mercancía? Supongo que técnicamente es cierto. Eso es todo lo que somos ahora. Mercancía. Cosas para ser movidas de un lugar a otro, sin nombre, sin historia, sin dignidad. La llamada se cortó. Intenté volver a marcar, pero el número apareció como inválido. Imposible. Acababa de recibir una llamada de ese número hace menos de 1 minuto. Los pasos en la caja de carga se habían detenido. El silencio que siguió era expectante, cargado, como el momento antes de que caiga un rayo. Podía sentir algo cambiando en el aire, una presión que aumentaba gradualmente, haciendo que mis oídos se taparan como cuando subes una montaña demasiado rápido. A lo lejos,
vi una gasolinera. Las luces fluorescentes brillaban como un faro en la oscuridad. Mi tanque todavía tenía combustible suficiente, pero la idea de detenerme, de salir del camión aunque fuera por unos minutos, de estar rodeado de otras personas, era casi irresistible. Cuando me acercaba, la puerta trasera de la caja de carga comenzó a golpear. No desde adentro esta vez. La puerta misma se estaba abriendo y cerrando, como si el viento la moviera, aunque no había viento. Podía verla en el espejo retrovisor, abriéndose lentamente, revelando la oscuridad absoluta en el interior. Luego, cerrándose con un golpe metálico, luego abriéndose nuevamente. Pasé de largo la gasolinera. No podía detenerme. Si me detenía, si salía del camión, temía que no tendría el valor de volver a subir, y si no completaba este trabajo, si abandonaba el camión como los otros 3 conductores, sabía que nunca perdonaría mi cobardía. 50,000 pesos, el sueño de mi taller. La promesa a mi hija. Todo dependía de que continuara, de que llegara a Ciudad de México antes del amanecer. La puerta finalmente dejó de golpear y quedó cerrada. Los pasos regresaron, pero ahora eran múltiples, no una persona caminando, sino muchas. Podía distinguir diferentes patrones, diferentes pesos, diferentes ritmos. Era como si una multitud invisible estuviera moviéndose dentro de la caja de carga, organizándose, preparándose para algo. Las voces regresaron todas a la vez. La anciana, la niña, el hombre furioso y otras nuevas, un adolescente que sollozaba, una mujer joven que cantaba una canción de cuna, un bebé llorando, todas hablando simultáneamente, sus palabras superponiéndose en un caos de súplicas y acusaciones y lamentos. Nos dejaron ahí. Nadie nos buscó. Nos olvidaron. Estábamos asustados. Hacía tanto calor. No podíamos respirar. Por favor, no nos dejes otra vez. Prometieron que volverían. Mentirosos. Todos mentirosos. Cerré mis ojos por un segundo, apretándolos con fuerza, deseando que cuando los abriera todo esto hubiera sido una alucinación, un sueño, el resultado de demasiadas noches sin dormir bien. Pero cuando los abrí, las voces continuaban, y ahora podía sentir presencias presionando contra la pared detrás de mí, como si docenas de manos estuvieran empujando el metal desde adentro, tratando de atravesar hacia la cabina, hacia mí. La carretera entró en otro tramo de montañas. Las curvas se volvieron más cerradas, más peligrosas. Tuve que concentrarme completamente en conducir, en mantener el camión en el carril correcto, en no dejar que el terror que sentía afectara mis reflejos. Pero era difícil. Las voces seguían hablando, y ahora comenzaba a distinguir historias en sus palabras fragmentadas. Hablaban de un lugar caliente, sofocante, de oscuridad absoluta, de sed insoportable, de promesas incumplidas, de horas que se convertían en días, de esperanza que se desvanecía lentamente hasta convertirse en desesperación y finalmente en resignación. Hablaban de muerte lenta, de agonía prolongada, de los últimos momentos cuando cada aliento se volvía una lucha contra el aire viciado que sus propios cuerpos habían corrompido, y entonces lo entendí. Este no era solo un camión viejo, era una tumba. Las herramientas agrícolas antiguas que supuestamente estaba transportando no eran herramientas en absoluto, o tal vez sí lo eran. Pero junto con ellas venían los espíritus de personas que habían muerto en la caja de carga de este camión, personas que habían sido abandonadas, olvidadas, traicionadas por aquellos en quienes confiaron. Migrantes. La palabra apareció en mi mente con la claridad de una revelación. Este camión había sido usado para transportar migrantes. Alguien les había cobrado todo lo que tenían por una promesa de cruzar la frontera. Los había encerrado en la caja de carga durante el día más caluroso del verano y los había dejado ahí para morir.
Las estadísticas que había leído en los periódicos a través de los años adquirieron un rostro súbitamente. No eran solo números. Eran la anciana que ahora susurraba mi nombre. Eran la niña que había llorado por su madre. Eran el hombre furioso que había golpeado las paredes hasta que sus nudillos sangraron. Eran todas estas voces que ahora me rodeaban, atrapadas en el metal que había sido testigo de su agonía. «Lo siento», susurré sin saber realmente a quién le estaba hablando. «Lo siento mucho». Las voces se calmaron instantáneamente. El silencio que siguió era diferente al silencio anterior. Era un silencio expectante, como si estuvieran esperando que dijera algo más. «No sabía», continué, mi voz rompiéndose. «Si hubiera sabido, ¿qué habrías hecho?» La voz de la anciana, suave ahora, casi maternal. ¿Habrías rechazado el dinero? ¿Habrías preguntado más? ¿O habrías hecho exactamente lo mismo que estás haciendo ahora? ¿Conducir y fingir que no sabes? Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier acusación furiosa podría haberlo hecho. Porque tenía razón. Había aceptado este trabajo haciendo las mínimas preguntas necesarias. Había visto las señales de advertencia, el pago excesivo, los otros conductores que se habían regresado, la advertencia de la anciana en el depósito, pero había elegido ignorarlas porque el dinero era bueno y porque no quería saber la verdad. «Todos son cómplices», dijo la voz del hombre furioso, «los que conducen sabiendo, los que conducen sin querer saber, los que miran hacia otro lado, los que dicen, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Todos son cómplices». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No intenté detenerlas, conduje a través de ellas, mi visión borrosa, mis manos temblando en el volante. El camión continuaba avanzando hacia Ciudad de México, hacia el destino que don Esteban había especificado, llevando su carga de almas inquietas hacia algún lugar que ellos consideraban casa. El amanecer comenzó a aparecer en el horizonte. El cielo al este pasó de negro a gris oscuro a un azul profundo manchado con franjas de naranja y rosa. Era hermoso de una manera que se sentía obscena dadas las circunstancias. ¿Cómo podía el mundo ser hermoso cuando contenía tanto dolor? Las voces habían vuelto a silenciarse. Los pasos habían cesado. Era como si la llegada de la luz las hubiera devuelto a algún lugar del que habían emergido temporalmente durante la oscuridad. Pero podía sentir su presencia aún, un peso psíquico que presionaba contra los límites de mi conciencia. Los primeros edificios de la Ciudad de México comenzaron a aparecer. Pasé por los suburbios orientales, por las colonias que despertaban lentamente a un nuevo día. Trabajadores esperando autobuses, niños caminando a la escuela, vendedores ambulantes montando sus puestos. Vida normal, vida ordinaria, vida que continuaba sin saber qué tipo de tragedias se movían a través de sus calles cada noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de don Esteban. Dirección de entrega. Calle Mina 47, Colonia Guerrero. Pregunta por el señor Valdés. Él estará esperándote. Conduje hacia el centro de la ciudad, navegando por calles cada vez más congestionadas. Era difícil creer que hace solo unas horas había estado completamente solo en carreteras vacías. Ahora estaba rodeado de miles de personas, ninguna de las cuales tenía idea de lo que había en la parte trasera de mi camión. La calle Mina estaba en un barrio viejo, con edificios coloniales que habían visto mejores días. El número 47 era una bodega antigua, con paredes de ladrillo despintadas y puertas de metal verde que mostraban décadas de óxido y deterioro. Había un hombre esperando afuera, fumando un cigarro. Cuando me vio llegar, tiró el cigarro al suelo y lo apagó con el zapato. Era delgado, de unos 50 años, con cabello gris peinado hacia atrás y ojos oscuros que parecían capaces de ver más de lo que debían. Vestía un traje que alguna vez había sido elegante, pero ahora mostraba las marcas del uso constante. Estacioné el camión frente a la bodega y bajé de la cabina.
Mis piernas estaban entumecidas después de horas de conducir y casi me caí cuando mis pies tocaron el pavimento. El señor Valdés se acercó, extendiendo su mano. «Ramón, supongo». Don Esteban dijo que eras confiable. Estreché su mano mecánicamente. Su apretón era firme, sus dedos fríos a pesar del calor creciente de la mañana. «La carga está intacta», dije, mi voz sonando áspera después de horas sin usarla para nada más que susurrar a fantasmas. «Bien, bien». Caminó hacia la parte trasera del camión, sacando un juego de llaves de su bolsillo. «Déjame revisar». «Espere», dije, más fuerte de lo que pretendía. «¿Qué hay realmente en las cajas?» Valdés se detuvo, volteándose lentamente para mirarme. Sus ojos me estudiaron con una intensidad incómoda. «¿Por qué preguntas?» Porque necesito saber». Una sonrisa pequeña, triste, apareció en su rostro. «No necesitas saber. Es mejor que no sepas. Recoge tu pago y vete. Olvida que este trabajo existió». «No puedo hacer eso». Valdés suspiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión difícil. Finalmente asintió y me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos hacia la parte trasera del camión. Mis pasos se sentían pesados, como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Insertó la llave en la cerradura de la puerta trasera. Antes de girarla, me miró una última vez. «¿Estás seguro de que quieres ver esto?» No lo estaba, pero asentí de todos modos. La puerta se abrió con un chirrido metálico. La luz de la mañana entró en la caja de carga, revelando su contenido. Cajas. Docenas de cajas de madera vieja, todas marcadas con números y fechas que se remontaban décadas. Pero no eran cajas de herramientas. Eran ataúdes improvisados. Valdés entró en la caja de carga y abrió la tapa de una de las cajas más cercanas. Dentro había huesos humanos, ordenados cuidadosamente junto con objetos personales. Una cruz, una fotografía descolorida, un par de zapatos pequeños. «Son los restos de las personas que murieron en este camión», dijo Valdés en voz baja. «Durante años, después de que sucedió la tragedia, el camión simplemente fue abandonado en un terreno baldío. Los coyotes que lo usaron huyeron, nunca fueron capturados. Las familias de las víctimas nunca supieron exactamente qué pasó. Los cuerpos fueron recuperados, pero durante la confusión de la investigación, los restos fueron mal etiquetados, separados, perdidos en el sistema burocrático. Me quedé mirando los huesos, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. «Trabajo con una organización», continuó Valdés. «Pasamos años rastreando estos restos, identificándolos mediante ADN, contactando a las familias. Algunas familias quisieron que sus seres queridos fueran enterrados cerca de donde murieron. Otras quisieron que fueran devueltos a sus pueblos de origen. Estas cajas contienen los restos que van hacia el sur, hacia sus lugares de origen. ¿Y el camión? ¿Por qué usar este camión específicamente? Porque es parte de la historia. Porque no podemos fingir que no existió. El camión es un monumento móvil, un recordatorio de lo que sucede cuando tratamos a las personas como mercancía». Se acercó a mí, sus ojos buscando los míos. «Y porque necesitábamos un conductor que experimentara lo que experimentó. Necesitábamos que alguien sintiera su presencia, que entendiera que no eran solo números en una estadística. Mis piernas se doblaron y tuve que apoyarme contra el costado del camión para no caer. ¿Ustedes sabían que esto pasaría?» La anciana que habló con don Esteban era la madre de una de las víctimas. Ella sabe lo que este camión hace con las personas que lo conducen de noche. Los otros 3 conductores también experimentaron cosas. Todos se regresaron, asustados, negándose a hablar de lo que escucharon o vieron. Pero tú llegaste hasta el final. Las voces en mi cabeza habían desaparecido. Los pasos, los rasguños, los gritos, todo había cesado. Pero su peso permanecía grabado en mi memoria, en mi alma. «¿Qué quiere que haga ahora?», pregunté.
Mi voz apenas un susurro. Que recuerdes que cuando veas las noticias sobre migrantes, cuando escuches a la gente hablar sobre ellos como si fueran problemas abstractos, recuerdes que son personas, personas con nombres, con historias, con familias que los aman y los extrañan, como la anciana que conociste, como la niña que lloró por su madre, como el hombre que gritó de rabia y frustración. Valdés cerró la caja que había abierto con una reverencia casi religiosa. Y tal vez, si alguna vez tienes la oportunidad de ayudar a alguien que está en peligro, que está siendo explotado, que necesita que alguien hable por ellos, que lo hagas. Pasé las siguientes 2 horas ayudando a Valdés y su equipo a descargar las cajas. Cada una era tratada con dignidad, con cuidado, como el tesoro precioso que realmente era. Mientras trabajaba, Valdés me contó algunas de las historias de las personas cuyos restos estábamos moviendo. No todas, solo algunas, pero cada historia era un universo de esperanzas rotas y amores perdidos. Cuando terminamos, Valdés me entregó un sobre. Don Esteban dijo que ya te pagó. Esto es de nuestra organización. Considéralo una donación para tu taller. Cuando lo abras, espero que lo uses para crear algo bueno, algo que honre la memoria de estas personas. Abrí el sobre. Había otros 50,000 pesos. No puedo aceptar esto, dije, tratando de devolvérselo. Si puedes, y lo harás. Su voz era firme pero amable. Ellos querrían que lo hicieras. Querrían que algo bueno saliera de todo esto. Conduje el camión vacío de regreso a Querétaro. El viaje fue tranquilo. No hubo voces, no hubo rasguños, no hubo presencias inexplicables, solo yo, el camino y el sol brillando sobre las montañas con una luz que parecía diferente de alguna manera, más limpia, más honesta. Cuando llegué al depósito, don Esteban me esperaba. Nos miramos por un largo momento antes de que cualquiera de nosotros hablara. «Lo sabías», dije finalmente. «Sospeché», respondió, «pero no estaba seguro. La anciana vino a mí porque dijo que este camión necesitaba hacer un último viaje. Dijo que las almas atrapadas en él necesitaban ir a casa, pero que necesitaban un conductor que entendiera, que sintiera su sufrimiento. Los otros conductores solo sintieron miedo. Tú sentiste más que eso. Sentí su dolor. Por eso llegaste hasta el final. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa, mi hija corrió hacia mí y me abrazó con esa intensidad total que solo los niños pueden tener. Enterré mi rostro en su cabello, respirando su olor a champú de frutas y chocolate, y lloré. Lloré por todas las familias que nunca volverían a abrazar a sus seres queridos. Lloré por la anciana que tuvo que identificar a su hijo a través de pruebas de ADN. Lloré por la niña que murió llamando a su madre. Abrí el taller 6 meses después. Sobre la puerta coloqué una placa que dice «Taller Mecánico La Esperanza», en memoria de aquellos que viajaron buscando una vida mejor. La mayoría de las personas que la leen no entienden realmente qué significa, pero yo sí. Y eso es suficiente. Aún manejo de vez en cuando, pero ya no hago fletes nocturnos. Y cada vez que paso junto a un camión en la carretera, especialmente por la noche, me pregunto qué historias lleva en su interior, qué secretos guarda, qué fantasmas viajan silenciosamente en sus cajas de carga. Porque ahora sé la verdad. Los caminos de México están llenos de historias que nunca se cuentan. Están llenos de voces que nadie escucha. Están llenos de almas que esperan, paciente o impacientemente, que alguien finalmente las vea, las reconozca, las recuerde. El camión fue desmantelado después de ese último viaje. Valdés me dijo que las piezas fueron fundidas y que el metal se usó para crear un monumento en un cementerio cerca de la frontera. Es una simple cruz de metal azul oscuro con los nombres de las personas que murieron grabados en ella. A veces, cuando paso por esa zona, me detengo y paso un rato ahí, leyendo los nombres, recordando sus voces. Porque eso es lo único que puedo hacer ahora, recordar.
y asegurarme de que otros también recuerden. La anciana vino a mi taller una vez, varios meses después de aquella noche. No dijo mucho, solo me agradeció por llevar a su hijo a casa, por haber escuchado cuando él habló. Me dijo que ahora podía descansar, sabiendo que su hijo finalmente estaba en paz. Vi en sus ojos el mismo cansancio que había escuchado en las voces durante esa noche en el camión, pero también vi algo más: alivio. Antes de irse, me entregó algo. Una pequeña figura tallada en madera, un camión en miniatura. Me dijo que lo guardara como recordatorio, no del horror, sino de la responsabilidad que todos compartimos de cuidarnos unos a otros. Esa figura está en mi escritorio ahora, donde la puedo ver cada día, y cada día me recuerda que detrás de cada historia de migración hay personas reales, personas con sueños y miedos, personas que merecen dignidad, personas que merecen ser recordadas. Los 50,000 pesos que don Esteban me pagó los doné a la organización de Valdés. Los otros 50,000 que Valdés me dio los usé para el taller, tal como él sugirió, pero también comencé algo más. Una vez al mes, ofrezco servicio de mecánica gratuito para migrantes que pasan por Querétaro. Es lo mínimo que puedo hacer. Es mi manera de honrar a aquellos que viajaron en ese camión, aquellos cuyas voces nunca olvidaré. A veces, tarde por la noche, cuando estoy solo en el taller trabajando en algún vehículo, escucho cosas. No son las voces del camión, son diferentes. Son susurros de agradecimiento, de aprecio, de paz. Y sé que de alguna manera, en algún lugar, las almas que conocí aquella noche están descansando finalmente. El flete nocturno hacia Ciudad de México pagaba bien. La anciana me advirtió que alguien vivía dentro de ese camión. Ambas cosas eran verdad. Lo que no sabía era que aceptar ese trabajo cambiaría quién soy, cómo veo el mundo y cómo entiendo mi responsabilidad hacia aquellos que sufren en silencio. Esta es mi historia. Es verdadera. Y si te está moviendo, si te está haciendo pensar, entonces el propósito de compartirla se ha cumplido. Porque estas voces necesitan ser escuchadas, estas historias necesitan ser contadas, y todos nosotros necesitamos recordar que detrás de cada estadística hay una persona, detrás de cada número hay una vida, detrás de cada tragedia hay familias que siguen esperando, que siguen buscando, que siguen amando a aquellos que perdieron. Si esta historia te impactó, te invito a que te suscribas al canal para más relatos que exploran el lado oscuro de nuestra realidad. Déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando y comparte si alguna vez has tenido un encuentro que desafió tu comprensión de lo que es posible. Dale like si crees que estas historias necesitan ser contadas, que estas voces necesitan ser escuchadas. Tu apoyo ayuda a que estas narrativas lleguen a más personas, y quién sabe, tal vez tu comentario o historia sea la próxima que explore en un futuro video. Recuerda, algunas verdades solo pueden ser dichas en la oscuridad, y algunas historias solo pueden ser escuchadas por aquellos dispuestos a enfrentar lo que otros prefieren ignorar.